Muy buenos días, bienvenidas todas y todos a De la Mate y el Cenzontle, este encuentro de lectura y oralidad de las infancias, organizado por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces, y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Es importante hablar en nuestros días, hablar en nuestros tiempos de la oralidad. La intención de este encuentro, que abarcará conferencias, mesas de diálogo, muestras artísticas, participación de niñas, niños, adolescentes, es esa: poner en la mesa la diversidad que la oralidad tiene en nuestro país, las distintas expresiones de la oralidad, y cómo se vinculan con el fomento a la lectura, con la práctica de la lectura por disfrute, la lectura de literatura, de poesía, y cómo eso incide en la formación de los niños y los jóvenes, cómo se pueden adquirir nuevas herramientas para la vida a través de la propia oralidad, de la lectura y por supuesto de la escritura. Eh, Tenemos el gusto de haber sumado esfuerzos para traer estas actividades. Son más de 28 actividades. Cada martes vamos a estar transmitiendo a partir de las 10 de la mañana. Va a haber actividades. Pueden conocer el programa completo de este encuentro, cuáles son las conferencias, cuáles son las mesas, qué muestras artísticas hay, qué activaciones en términos de lectura. Justo aquí en el Facebook de Alas y Raíces MX, está el programa completo descargable en PDF para que no se pierda ninguna de las actividades. También nos pueden ver a través de la página de la plataforma de la Secretaría de Cultura, Contigo en la Distancia, que es la plataforma que se ha habilitado a partir de la contingencia. Eh, Tengo el gusto hoy de presentar a algunos de los participantes, de la gente que ha estado trabajando intensamente para que se lleve a cabo este encuentro. Comenzaría por presentarles a Elia Sánchez. Ella es la responsable del área de narración y tradiciones orales de la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil. Bienvenida, Elia. Buen día. Muchas gracias, Frino. Dicen los que cuentan que al poeta un pajarito le contó que estamos hechos de historias. Y dicen que dijo también que cada historia es una baldosita cuyo color se incorpora al gran mosaico de la historia que entre todos hacemos cada día. Por su parte, Gianni Rodari proponía todos los usos de la palabra para todos. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Con ese sentido de libertad y con esa pulsión de vida, va dedicado este encuentro a todas y todos aquellos que cada día siembran una semilla que mantiene viva la flor de la palabra. Gracias al equipo de narración y tradición oral, a las y los narradores comprometidos con las infancias, a la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, a las instituciones aliadas y a todas y todos ustedes por extender junto al Cenzontle las alas para seguir echando raíces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elia. Sí, no debemos olvidar que el primero de los sentidos con el que nos conectamos al mundo, incluso antes de nacer, cuando estamos en el vientre materno, es el oído. Así que el vínculo de niñas, niños desde la primera infancia, eh, con la palabra, con el canto, con el arrullo, es importantísimo. Sobre eso vamos a hablar en unos minutos más con la maestra Gabriela Huesque, que ya está lista para empezar la conferencia magistral que dará inicio. Antes de eso, quisiera presentar también a Guillermina Pérez Suárez. Ella es la secretaria ejecutiva de Desarrollo Cultural Infantil de Alas y Raíces. Bienvenida, Guillermina. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Frino. Pues muy emocionados por arrancar este encuentro.
Y pues el interés de la coordinación por realizar este encuentro surgió de la necesidad de visibilizar, de explorar y socializar los diferentes registros de la oralidad, así como dialogar acerca de la importancia de la lectura y de la escritura como parte fundamental en el desarrollo integral de las infancias y su papel relevante como agentes culturales. Empezamos a trabajar este proyecto desde el Departamento de Narración y Tradición Oral. Ahí se empezó a gestar esta idea, encaminada a que fuera realizada de manera presencial y en un formato muy distinto al que hoy se hace realidad. Pero pues repentinamente nos vimos atrapados y frente a esta nueva circunstancia que fue la pandemia, y ante la adversidad tuvimos que detenernos y replantear las posibilidades para llevarlo a cabo. Nos aventuramos a realizarlo de manera virtual y esto nos permitió abrir aún más el panorama de este encuentro. Nos apoyamos en las ventajas que presenta la tecnología y el espacio virtual y así pudimos contemplar la posibilidad de contar con invitados de diferentes latitudes, con especialistas que tal vez de manera presencial y por compromisos adquiridos no hubiera sido posible tenerlos con nosotros. Este encuentro creció y se fortaleció de maneras que no imaginábamos gracias a la inquietud de Elia Sánchez, que nos contagió de esa necesidad de abrir el diálogo, estos temas, a la siempre puntual y acertada insistencia e invitación de Frino para pensar más allá, a Esther, que siempre está pendiente de nuestras inquietudes y proyectos, y al cobijo de la Estrategia Nacional de Lectura y a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, representada por Eduardo Villegas Mejía. Muchas gracias a todos ellos y en especial al equipo de Alas y Raíces que nos respalda todo el tiempo y que sin ellos no podríamos llevar a cabo este encuentro. Muchas gracias y pues arrancamos. Muchísimas gracias, Guille, muchísimas gracias. Efectivamente tenemos un registro muy amplio de lenguas en México. Tenemos 68 lenguas oficiales, no solo el español. Y es importante hacer hincapié en que no se trata solo de una diversidad fonética ni una diversidad de escrituras, en el caso de las lenguas que así lo tienen, sino un mosaico muy amplio de visiones, de cosmovisiones, de maneras de aproximarnos a la realidad y aproximarnos al otro. Y en el contexto de esa diversidad, pues es importante también que tengamos en cuenta que las herramientas para hacer frente al mundo se gestan desde los primeros años. Es un gusto también para mí presentar a Esther Hernández. Ella es la directora general del área de vinculación cultural, que son siempre nuestros grandes aliados. Nosotros pertenecemos al área de vinculación y siempre están respaldando nuestros proyectos. Bienvenida, Esther. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Frino. Buenos días a todas y a todos. Es un enorme gusto, pues el día de hoy empezar por fin este encuentro que, como bien decía Guillermina, fue planeado de otra forma. Sin embargo, es importante que aún en las diversas circunstancias las actividades culturales no se detengan. La reflexión sobre nuestro papel, tanto desde el lado institucional como desde los propios agentes culturales, desde los propios promotores de lectura, que no detengamos ni la reflexión ni la intención de estar trabajando constantemente por las infancias y las juventudes de México, con las infancias y las juventudes de México, que es algo que quiero resaltar de este encuentro, el hecho de que además de trabajar con profesionales especializados en el tema de fomento a la lectura, de la oralidad y de la escritura, también se pone un énfasis en la capacidad de agencia infantil y juvenil con niñas, niños y jóvenes que también hacen de la oralidad, de la escritura y de la lectura pues parte cotidiana de su
su vida, de su hacer y de su quehacer, ¿no? Quiero agradecer también a todo el equipo de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil por este esfuerzo, a todas las instituciones que se sumaron para poder hacer posible el encuentro y a todas y todos los agentes culturales que nos van a compartir sus experiencias, que nos van a compartir sus metodologías, porque desde la Secretaría de Cultura hemos decidido firmemente apoyar y sumarnos a la Estrategia Nacional de Lectura que atinadamente dirige nuestro querido Eduardo Villegas Mejías y que desde Vinculación Cultural en particular hemos hecho algunos esfuerzos que tienen que ver con ello, ¿no? Por un lado, toda la coordinación directa con Alas y Raíces, ¿no? Con los fandangos por la lectura, con todos los ejercicios que se están haciendo con niñas, niños y jóvenes, pero también desde la propia Dirección de Vinculación con los recursos de la IEC, apoyando al fomento de la lectura a través del fortalecimiento de bibliotecas, por un lado, y también en el sentido de los trabajos de memoria histórica y cultural de México, también con recursos de la IEC, lo que hicimos fue proponer a las distintas instituciones estatales de cultura que se sumaran a estos dos grandes esfuerzos que son prioridad de este gobierno, ¿no? Tanto la memoria histórica como la lectura, y ambas están íntimamente relacionadas. Yo quiero traer a cuento, como pedagoga, pues también no puedo dejarlo de lado, ese libro maravilloso de Jorge La Rosa, La experiencia de la lectura, en el que entre muchísimas y muchísimas cosas, porque son como más de 600 páginas, en ese libro en el que se hace un análisis muy minucioso también de los distintos procesos por los cuales se ha fomentado la lectura y de cómo se ha despersonalizado o se ha eliminado la parte humana y la parte de la experiencia en pro de una serie de mediciones y de unos aspectos didácticos que muchas veces lo que hacen es aniquilar el deseo de leer, lo que hacen es aniquilar el placer de la lectura porque está sometido a ciertas métricas con las que el pensamiento humano no funciona y mucho menos el pensamiento de niñas, niños y jóvenes. Así pues, la invitación en este encuentro tiene que ver con abrirnos a la inquietud que provoca la lectura y a los distintos formatos, ¿no? No solamente la lectura que tiene que ver con el libro impreso, que eso es algo importante en este encuentro, sino que la lectura tiene que ver con esa interpretación de lenguajes. Y los lenguajes en el mundo del arte y de la cultura son diversos, ¿no? Además de los soportes que vienen en los libros, bueno, pues se puede leer la música, se puede leer las obras visuales y gráficas, y entonces el asunto tiene que ver con cómo ir despertando esa sensibilidad desde las infancias para poder leer el mundo, ¿no? Más allá de los soportes en los que se encuentre, el libro es el elemento perfecto, ¿no? Para sintetizar esta capacidad lectora, por lo que ya mencionaba Frino, de esa primera relación que tenemos con el oído y con cómo cuando vamos leyendo vamos captando y vamos también recreando los símbolos de lo que está en las palabras, ¿no? Entonces vamos dotando de significado a esos símbolos. Sin embargo, los símbolos están presentes en diversas acciones, en diversos soportes de nuestra vida cotidiana, y la invitación es a eso, a hacer de la lectura del mundo y de la vida una acción cotidiana desde la infancia, con imaginación, con placer, pero también como una ventana al conocimiento, es decir, llegamos a ser los que somos gracias a las lecturas que hacemos del mundo. Entonces, finalizo con un saludo muy afectuoso de Alejandra Frausto Guerrero, nuestra secretaria de Cultura, y con el mayor de los éxitos, con el deseo para el mayor de los éxitos de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Efectivamente, cómo leer el mundo desde la infancia, y eso tiene que ver también con estas visiones muchas veces muy bien intencionadas, pero que siguen siendo, por desgracia, adultocéntricas, ¿no? Centrarnos en un mundo solamente a partir de los códigos escritos, pues deja fuera una gran parte de estas infancias que aún no han desarrollado el hábito de la lectura, y la importancia de que ellos formen parte desde el primer momento de las actividades que se generan desde el propio Estado, como bien lo dices, como funcionarios, pues es no solo una obligación, sino es uno de los derechos primordiales de las infancias.
Hace ratito recordábamos, bueno, hay más de 7,000 lenguas actualmente en el mundo, más de 7,000 idiomas, y ni el 10% de esos idiomas tiene escritura. Es decir, la oralidad sigue jugando un papel primordial, y ahora que esta oralidad está mediada en muchos de los casos por la situación actual de la pandemia, por estos medios electrónicos, pues nos invita a reflexionar cómo involucramos a niñas, niños, adolescentes, bebés incluso, a este mundo oral virtual. Y bueno, para cerrar este acto inaugural, quiero presentar a un gran aliado de este encuentro de la Mate y el Cenzontle, el maestro Eduardo Villegas Mejías. Él es coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, y también agradecer al equipo en amplio de la Coordinación de Memoria Histórica, a Fabiola, a Brenda, a todo el equipo que ha puesto muchísimo empeño para la realización de este encuentro. Bienvenido, Eduardo. Muy buenos días, Frino. Muchas gracias por la invitación y por este trabajo de colaboración que no se restringe exclusivamente a este encuentro, sino que ya data de largo aliento. Saludo también, por supuesto, a todo tu equipo con quien hemos hecho este trabajo, y a mi querida Esther Hernández, que desde la Dirección General de Vinculación Cultural también ha apoyado, como ya lo ha dicho hace un momento, todas las actividades que nosotros realizamos desde la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Yo quisiera contextualizar que la Estrategia Nacional de Lectura pues surge como uno de los compromisos del presidente cuando el 1 de diciembre realizó 100 compromisos, y uno de ellos tenía que ver con la recuperación de la memoria histórica y el fomento a la lectura. Y es por ello que este encuentro, que se suma a la Estrategia Nacional de Lectura, pues precisamente busca reforzar desde este aspecto cultural lo que corresponde a la lectura y la escritura de las infancias, tanto para las familias como para investigadores, investigadoras, profesoras, es decir, para todas las personas que se interesan en una reflexión y en un conocimiento de cómo se encuentra la situación de las infancias en México. Y yo quisiera dedicar esta pequeña intervención solamente a dos temas, y me concentro en el título, bueno, o subtítulo de este encuentro, que se llamó de una manera muy simpática de la Mate y el Cenzontle, ¿no? Que tiene que ver con el papel, es decir, con el registro escrito, y el Cenzontle, que es el pájaro de los 100 voces distintas, ¿no? Según el famoso poema de Nezahualcóyotl. Y yo dividiría nada más, el subtítulo dice oralidad y lectura de las infancias. Entonces yo haré una muy breve intervención dividiendo esto, oralidad y lectura y de las infancias. Y lo divido de esa manera porque si uno revisa la definición, la etimología de infante o infancia, resulta que el infante o los infantes, las infancias, son aquellos que no pueden hablar. Un infante es el que no habla. Bueno, eso es lo que dice la etimología. Entonces resulta curioso que en nuestros tiempos ahora hablemos de una lectura y una escritura de la infancia, cuando por definición parecería que no tienen derecho a hablar. Pero justo eso nos muestra el cambio de los tiempos, porque ya hoy, aquí y ahora, las niñas, los niños no son simples receptores del conocimiento como se ve en las escuelas, no son simples reproductores de lo que ya se les da,
sino que ahora, y es precisamente la perspectiva de Alas y Raíces que compartimos desde la Estrategia Nacional de Lectura, las infancias, los diferentes tipos de infancias, no son meros receptores, sino que son agentes productores también de cultura. Y no solo en un sentido de que son el futuro del país y estos lugares comunes, sino en el sentido de que aquí y ahora, en el presente, son también dignos de atención aquellos productos que están, digamos, generando. Y específicamente, digamos, ya pasando a la primera parte del subtítulo de este encuentro, que es oralidad y lectura de las infancias, hablamos de oralidad y lectura como un conjunto, y no simplemente, bueno, por un lado está que aprendan a hablar y por otro lado está que las niñas, los niños aprendan a escribir, porque en conjunto, y también es una visión compartida con Alas y Raíces, con Jesús Antonio Rodríguez, el coordinador nacional de Desarrollo Cultural Infantil, porque estamos hablando de el lenguaje en términos generales, es decir, no están por un lado las cosas que tocamos, las mesas, las paredes, las puertas, y por otro lado las palabras con las que designamos. Y esto lo podemos ver en tres dimensiones, que mencionaré solo de manera muy breve, y ya en una futura intervención que tendré las podré detallar. Digamos, identidad, educación y mundo. Hablo de identidad porque el tipo de palabras con las que nos relacionamos con el mundo serán distintas si hablamos en español, en maya, en tzotzil, en inglés, en frañol, en spanglish, etcétera, ¿no? Es decir, el modo en que nos expresamos del mundo nos da una cierta identidad. Incluso los del sur nos burlamos de los del norte, que si hablan cantadito, y los del norte dirán que los del centro de la República también hablan raro, etcétera, ¿no? Es decir, el modo en que nos relacionamos con las palabras es también un modo de pensarnos a nosotros mismos. Identidad. Educación, porque es a través de las palabras, desde los primeros meses de vida, que empezamos a adquirir humanidad. Es decir, por supuesto, ya somos humanos al momento de nacer, pero vamos adquiriendo también humanidad en la medida en que a través de las palabras, decía yo, nos educamos, y nos educamos por las palabras, no simplemente, digamos, de manera instintiva, como un gato, como un perro, qué sé yo, que de alguna manera ya traen una disposición genética que por supuesto también se modela en su ambiente, pero que no es a través de una educación en sentido ni laxo ni estricto. O sea, me refiero a una educación que se puede dar por el entorno a través del modo en que los demás nos dicen: no hagas esto, tienes que hacer esto, compórtate así, etcétera. Y es por ello que las palabras son fundamentales en adquirir nuestra propia humanidad, es decir, nos dan identidad, nos dan educación, pero también nos muestran nuestros propios límites del mundo. Es decir, es a través de las palabras que adquirimos conciencia de nuestro entorno y lo distinguimos. Digamos, está esta famosa descripción de los 30 y tantos rangos de blanco que se dan entre los pueblos digamos, de ciertos grupos de Alaska y Canadá, los que llamamos nosotros esquimales, ¿no? Para hablar del blanco. Entonces, es el blanco manchado, el blanco recién
de la nieve recién caída, etcétera. Claro, para nosotros todo será blanco porque no estamos acostumbrados. Y en cambio para nosotros sí existe una distinción, por ejemplo, que no hay en otras lenguas, que es muy bella, una distinción entre amar y querer, según la famosa canción de José José. Pero lo que muestra esta distinción es que también las palabras nos ayudan a separar las cosas que hay en el mundo. Entonces, todo esto se da tanto en la expresión oral como, por supuesto, de una manera mucho más refinada en la expresión escrita, y por ello el tránsito de uno a otro no puede ser abrupto, no puede ser, bueno, una cosa es el modo en que te relacionas con el mundo de manera oral, y otra cosa será la alta cultura y los libros, y etcétera, ¿no? Sino que hay una transición, y es muy importante que esa transición justo en las infancias quede lo mejor asentada posible. Por eso es que felicito muy sentidamente todo el trabajo que ha llevado a cabo Alas y Raíces, para que con mucho cariño a partir de hoy, durante los siguientes martes, se estarán transmitiendo en las redes de Alas y Raíces, de Contigo en la Distancia, de la Estrategia Nacional de Lectura, para ir haciendo esta reflexión en todos los ámbitos, para las familias, para la investigación, para la docencia, de manera que al final de este ciclo de conferencias, pues tengamos una visión todavía más completa de la grandeza de precisamente la oralidad y la escritura en las infancias. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Eduardo. Y sí, efectivamente, no en balde la coordinación bajo tu encargo ahora es la de memoria, porque la memoria pues persiste en el papel, es palabra puesta en el papel muchas veces. Hay un vínculo entre nuestras literaturas, entre nuestra historia y lo que llamamos identidad, ¿no? Y por otra parte, pues la oralidad es la supercarretera de la información y de las ideas, ¿no? Compartimos a tal velocidad esta información que a veces no es posible dejarla registrada, y sin embargo, eso nos va construyendo día a día. Hay un dato que a mí me sorprendió cuando lo conocí hace algunos años. Hemos tenido muchísimas expresiones del ser humano, del mundo al que te referías ahorita, Eduardo, a lo largo de lo que llamamos historia en diferentes regiones del planeta, ¿no? Y tenemos registro de muchas culturas que no han tenido una expresión escrita, que no tienen escritura, que no tienen un alfabeto escrito, y sin embargo no ha existido una sola que no tenga canto, que no cante. Todas cantan. De allí la importancia de las oralidades, de allí la importancia de este registro también para fortalecer ciertas habilidades en las infancias. Y para ello, pues me gustaría invitar a que Guillermina nos comparta el nombre y el perfil de nuestra primera invitada, que es la maestra Gabriela Huesca. Muchas gracias, Elia, Guillermina, Esther y Eduardo. Muchas gracias, Frino. Pues sí, arrancamos este día con la primera conferencia, que se llama La oralidad en el mundo infantil. Como bien dijo Frino, la maestra Gabriela Huesca nos va a hacer el honor de hacer esta conferencia inaugural de La Mate y el Cenzontle. La maestra Gabriela Huesca es compositora, dramaturga, cantante, actriz, creadora de una extensa gama de espectáculos en el género de teatro musical, interdisciplina artística y nuevas tecnologías. Desde hace 38 años orienta su creación artística al público infantil. Tiene diversas producciones discográficas, como A la orilla del viento e Hijos de la primavera, producidos por el Fondo de Cultura Económica, Canciones para ti y Viva la Música. También la maestra ha realizado giras en diversos festivales internacionales.
Es fundadora y directora del Centro de Investigación y Educación por el Arte, EUTERTE, investigadora en educación por el arte, creadora de una metodología que reconoce en el arte una necesidad vital para el ser humano. Esta propuesta se ha difundido en múltiples instituciones educativas del país, como CEP, CONACULTA, CONAF, EDIF, UAM, INBA, etc. A través de conferencias, diplomados, talleres y seminarios para adultos, niños, investigadores, creadores artísticos y promotores de cultura. Ha sido titular de la materia Arte y Educación para la licenciatura en Pedagogía en la UPN, formadora en el diplomado Creación de Espectáculos para Públicos Jóvenes de la Coordinación Nacional de Teatro del INBA. Y pues hoy tenemos el privilegio de tenerla con nosotros para que nos imparta esta conferencia magistral, La oralidad en el mundo infantil, en donde podremos escuchar qué papel juega la oralidad en el mundo infantil o qué estrategias se pueden implementar. Y pues los dejo con la maestra Gabriela Huescas. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Primero quiero agradecer esta invitación. Estoy muy motivada, muy contenta. Me encanta el diálogo y poder compartir las experiencias mutuas, que no deja de ser muy enriquecedor para todos y para todas. Raíces tejidas en abrazos, urdines perdiendo líneas en laberintos encontrados en los sueños de pájaros. Voces de infancia, sol, ritmos del viento caminan en la memoria del plumaje de las voces, entre follaje de espíritus, para alcanzar el cielo de la belleza y el amor, del amate y el sensonte. Gracias por ese hermosísimo título. Bueno, comenzaré diciendo que todo tiene que ver con todo. Todo está conectado. La naturaleza y el arte. El ser humano, todo su organismo y toda su esfera biopsicosocial. Todo tiene que ver con todo. Y en efecto, la oralidad nace antes de nacer. Entre las memorias de la memoria, la voz de la madre, las voces cercanas y las voces lejanas, las resonancias del medio acuático, líquido, intrauterino, el latido cardíaco, los movimientos, hasta llegar al alumbramiento. Los bebés hacen un proceso mental invisible, muy complejo. Es un trabajo en el silencio. Ya empiezan a incorporarse en todo esto, en todos estos procesos, ya los elementos musicales y elementos que son inherentes a la expresión artística. En este proceso predomina una importancia fundamental en el aspecto emocional. Se relaciona con la madre, con la persona que lo cuida, emocionalmente, psíquicamente y, claro, neurológicamente. Pero la emoción tiene una gran importancia en este primer contacto. La presencia amorosa, el canto, el arrullo de quien le habla, lo toca, lo mueve. Y en ello está el sonido con sus diversas alturas, matices, velocidades, texturas, temperamentos y el ritmo. El ritmo es fundamental. Y todo esto es inherente a la oralidad, es inherente a la música. Estas vivencias son realmente el principio de la oralidad y de un lenguaje musical. También esta interacción tiene una relación cultural muy importante,
que posibilita que el niño o la niña comiencen a sentir la música del lenguaje de su propia comunidad, de su propia cultura, de su lengua natal. Así comienza todo y empieza a estructurarse, empieza a construirse. Es un aprendizaje totalmente natural. Las primeras manifestaciones de los bebés, que son los balbuceos, en que los bebés perciben, viven el ritmo y expresan con el sonido, con su voz. Están contactando el mundo con los sentidos. Comprenden el ritmo porque comprenden el dormir y el despertar, la oscuridad, la luz. Cómo llega alguien cuando tiene sed, cuando tiene hambre. Percibe las caricias, las sonrisas. Y el bebé va unificando todas estas vivencias y construye una representación simbólica de la otra persona, esté presente o esté ausente, pero ya tiene un sentido de la otredad. En esta construcción del lenguaje cobra un fuerte valor la literatura. Narrarle a un niño, leerle cuentos de alta calidad literaria. ¿Y por qué de alta calidad literaria? Porque tiene un equilibrio en la expresión, un equilibrio en el contenido, un equilibrio en la sintaxis, una musicalidad, un ritmo propio, la intención, así como la poesía, que también interactúa en este proceso en la creación de las metáforas. A medida que los niños crecen, su juego simbólico reinventa y recrea la realidad. Gracias a toda esta construcción que se hizo a partir del ascenso-percepción en el que se desarrolló la escucha, la observación, el tacto, el olfato, el placer del gusto y la posibilidad de inventar, de recrear los objetos infinidad de veces en ese espacio maravilloso del juego simbólico, donde también aterrizan los lenguajes artísticos. Los niños juegan a manera de los mitos. Mientras más alto vuelan, más se acercan a la realidad. Mientras más buscan las metáforas, los símbolos, no los signos, los símbolos que van más allá de una representación superficial, mientras más inventan los niños en sus procesos, descubriendo, elaborando, experimentando, controlando los errores, los accidentes, intento tras intento tras intento, van creando su propio ritual, su propio mito. Y esto lo hacen colectivamente y también de manera individual, porque el silencio es fundamental. Es fundamental en la oralidad, es fundamental en la literatura, son las pausas, es donde respiramos, es donde cobra valor el latido cardíaco. Y ese ritmo que tuvimos y que pudimos captar al nacer, también tiene que ver con la naturaleza, la noche y el día, el sol y la luna, las temporadas del año, el frío y el calor. Los niños van descubriendo poco a poco cómo funciona su lengua. Por lo tanto, en sus expresiones, ellos imprimen una intención y movimientos. Y los niños van entendiendo que pueden realizar llamados y que esperan respuestas o esperan efectos. Un bebé en una cuna a lo mejor tiene un móvil o una cajita de música que cuando mueve las piernas se activa. Y si las deja de mover, ya no funciona el juguete. Son operaciones mentales complejas.
Pero aquí es muy importante porque aquí entra el movimiento, entra la motricidad. La motricidad es muy importante para la estructura del pensamiento y también es una base fundamental partiendo del cuerpo, partir del cuerpo para los lenguajes de la danza, que son lenguajes abstractos, que están basados en las imágenes y las metáforas. Y así se van complementando los lenguajes artísticos con el proceso de la oralidad y con la naturaleza misma inherente a la especie humana. Es muy complejo que un niño pueda establecer por la escucha el sonido de una letra. De ahí una sílaba. De ahí una palabra, una frase, una oración y estructurar ideas completas. Con la mirada objetiva de aquello que se ve y que se toca y con aquello que es invisible. Pero el arte y la expresión artística revela lo invisible de los objetos. No sé, es como si los niños cuando adquieren el lenguaje, la oralidad, es como si en el lugar donde viven imitaran las voces de los pájaros, así como los ensontles, y abarcaran todo este espacio sonoro maravilloso que lo rodea, que tiene que ver con el agua, con el fuego, con la lluvia, el trueno, la brisa, el viento fuerte, las tempestades y con las imágenes. El niño va construyendo su propia voz interior a partir de la música, del lenguaje y de su cultura. Los bebés llega un momento en que tienen autonomía mental gracias a la actividad motriz. El proceso es acción, efecto, información. Acción, efecto, información. Y todo esto se interioriza. El mundo interior de los niños y de las niñas se moviliza en su juego simbólico. Ellos juegan infinidad de roles. Experimentan, descubren, controlan, inventan reglas o las modifican, crean mundos, muchos mundos, vuelan entre la realidad y la ficción. Por supuesto que en todos estos momentos de estos procesos de crecimiento tiene mucho que ver la etapa de desarrollo. Sin embargo, todo esto viene desde el origen. Se fue acumulando y se fue conformando este mundo interior. Los niños modifican los objetos. Juegan con total credibilidad y nivel de compromiso con sus acciones y la complicidad con el juego, con el otro y consigo mismo. Aquí quiero decir una anécdota que es por demás hermosa. Yo estoy en plataforma de Euterpe en la mañana, en la tarde, con los lenguajes artísticos, a nivel de primaria, de bebés de 5 meses. Y en una de esas plataformas con los niños de preprimaria, estornudé e hice esto. Y uno de los niños me dice, ay Gaby, qué bueno que te cubriste la boca, porque si no, nos hubieras contagiado a todos de COVID. O sea, a través de la plataforma había tal empatía y tal credibilidad que esa fue su expresión. Y una vez más comprobamos siempre el proceso de honestidad que los niños y las niñas tienen en sus juegos. La oralidad es la música que hace audible el pensamiento. El ser humano crea pensamiento a partir de pensamiento, uno tras otro, tras otro, tras otro. Es una cadena interminable. Y es maravilloso, como nosotros decimos en Educación por el Arte, que ante toda interrogante hay que ponerle un signo de interrogación. Y más, y más, y más para profundizar,
para llegar hasta los adentros y que se conforme el proceso de crecimiento de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro interminablemente. La sensopercepción es fundamental. Percibimos el mundo por los sentidos. Los que tengamos. Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 2. Pero percibimos y nos contactamos con el mundo y con la vida a través de los sentidos. Estos primeros estímulos nos producen una sensación. Es como una fotografía que interiorizamos para bien o para mal en algunos momentos. Esa sensación va a movilizar las emociones. Las emociones nos ayudan y provocan y explotan la construcción del pensamiento. Y de ahí la trascendencia. Aquello que no se olvida. Aquello que nos queda para partir de ese descubrimiento hacia nuevos procesos y nuevos descubrimientos y nuevos caminos. Aunque tracemos un camino, nos equivocamos, regresamos, volvemos a caminar y nos alejamos otro poquito. Regresamos, repetimos lo aprendido, nos llevamos a mayor distancia y regresamos de nuevo. Ese es un proceso maravilloso que tiene que ver con la sensopercepción y con adquirir la experiencia, la vivencia. En este proceso, el arte es un enorme facilitador. El arte potencializa las cualidades inherentes a la especie humana. Por eso, cuando nos dedicamos a la educación por el arte, que es una pasión, porque es una pasión defender la vida y defenderla a través de procesos de amor, nosotros somos unos verdaderos facilitadores. ¿Cómo le hacemos? Provocamos. Al provocar y contactar con cualquiera de los lenguajes artísticos, se convoca, se evoca, se motiva, se desordena, se ordena, se descubre, se experimenta, se armoniza, se desorganiza. Puede llegar a un espacio caótico, pero algo está en esa estructura que se ha logrado en un proceso a través de los lenguajes artísticos, que todo se armoniza. De nuevo. Porque de esta manera se alimenta la conciencia. Si nosotros vivimos intensamente estos procesos, estamos alimentando la conciencia. Se estructuran las emociones y se libera la expresión. Fundamental, la oralidad, que ahora tiene otras vertientes. La oralidad en la música, en las artes visuales, en la danza, en la literatura, en los cuentos, en la poesía, en la voz. Se madura con este proceso de toma de conciencia, se madura la capacidad de discernir para optar también en una búsqueda de aquello que nos hace bien a los seres humanos y que les hace bien a la naturaleza. O también nos da la conciencia para cambiar aquello que nos daña y que nos destruye. La riqueza de una sociedad no es estandarizar. El estándar y la creación de masas no pensantes son elementos propios de estructuras de poder que necesitan manipular para su beneficio el pensamiento y las acciones de los seres humanos, de las sociedades, que propician la ignorancia, que propician la represión, que coartan la libertad de expresión. El arte potencializa.
El arte nos devuelve el alma perdida. Socioculturalmente, y también por esas estructuras de poder, por la escuela tradicional, que puede ser autoritaria, no un liderazgo ganado, sino autoritarismo, por ignorancia, por no comprender los procesos humanos, por no comprender que para interactuar en las infancias y en la vida de los otros, tenemos que partir también de nuestra memoria histórica. ¿Qué sentíamos? ¿Qué vivíamos cuando teníamos 5 años, 8 años, 10, 12? Los enfrentamientos, los logros, los fracasos, las tristezas, las pasiones, la locura de la buena. El arte nos devuelve lo que vamos perdiendo a pedacitos. Y por eso es tan importante que el adulto abandone esta adicción de tener que enseñarle al niño todo, el deber ser, sin entender que si somos facilitadores, el niño nos va a mostrar lo que aún no ha perdido de la esencia de su especie, de la esencia humana, esa posibilidad de recrear y reinventar la posibilidad, esta maravilla y fortaleza que tenemos los seres humanos, que es el juego, que es la columna vertebral del ser humano y el elemento más importante y serio que nos permite movernos, transitar en la vida y lograr la profundidad y el entendimiento. Nuestro trayecto en el planeta es corto, pero puede ser verdaderamente estimulante, maravilloso y además con la responsabilidad de dejar un legado. Por eso es tan importante respetar a la infancia. Ser facilitadores. Y cuando uno facilita procesos, lo que tiene que hacer es guardar silencio y observar y registrar qué hace el niño con esa provocación, cómo la elabora, cómo llega a un resultado, a una reflexión y además cómo nos la comparte. Como los niños en las artes plásticas. Las artes plásticas es parte de un proceso introspectivo, como meter la manita dentro de un calcetín y voltearlo. Acaricia los dolores. El color acaricia los dolores, estimula la alegría, nos lleva a un proceso de excitación fuertísima porque queremos llegar a lograr el entendimiento de algo de esa intensidad. Y luego nos lleva a la calma, al relajamiento. ¿Y qué hace un niño y una niña con sus obras plásticas? Inventa interminables historias. Eso viene del principio de la oralidad. Un dibujo o una rayita o un garabato un día puede ser la mamá. Al otro día puede ser el abuelito que murió. O al otro día puede ser la cena de Nochebuena. El niño tiene esa capacidad maravillosa de transitar la vida. Los niños en el juego descubren el alma secreta de las cosas y las transforman sin límites. Esa es la maravilla de la infancia. Y que el adulto no tendría que estar divorciado de esa etapa de desarrollo. Nos corresponde. Somos humanos. Somos parte de eso. Y es una maravilla recuperarlo. El arte, la literatura, es una manera de abrazar nuestra esencia. La poesía, la creación de metáforas, la música, el ritmo, la caricia de la voz, el canto, cómo se percibe la vibración en el cuerpo, en la fonética, en las mejillas, en la cara, en el cuello, cómo respiramos, cuál es nuestro ritmo respiratorio. Tomar conciencia
de nuestro cuerpo es tomar conciencia de la vida. Y el arte lo posibilita. Y un sustento de los lenguajes artísticos es la literatura. Y la poesía por excelencia, porque es la creación de imágenes propias, es la ensoñación, es que yo pueda ser original, espontáneo, creativo, tener acciones en el aquí y en el ahora que hagan bien a los demás y que me hagan bien a mí mismo. Uno de los pintores metafísicos, Giorgio de Chirico, italiano, decía, una obra de arte tiene que contar algo que no aparece en su forma visible. Esto es maravilloso, porque esto es escudriñar, llegar al centro de la tierra, llegar al corazón. En la educación por el arte, en el arte el valor de la palabra es fundamental, porque forma parte de un proceso de honestidad. Por eso yo les digo a los promotores, a los educadores, a los terapeutas, que si en todo esto que hacemos al interactuar en la vida de los demás, no tenemos un proceso de honestidad a partir de nosotros mismos, entonces no es. Entonces nos quedamos en una mediocridad, en una fórmula, en una superficialidad y formamos parte de esa mediocridad de las masas no pensantes. El valor de la palabra es sustancial. En la literatura, el valor de la palabra es ficción y realidad. Es realidad y ficción. Son imágenes, son simbolismos, son rituales propios que nosotros mismos realizamos esos rituales, que nos satisfacen, que nos acarician la vida, el corazón, que nos dan esperanza, que nos permiten expresar lo que sentimos y lo que pensamos, ponerlo en palabras, en acciones, con todo nuestro cuerpo, en relación directa y abrazada, hermanada con la naturaleza, con la belleza. Estas cualidades son recuperables. Claro que sí, pero es un proceso de concientización. Cuando uno contacta profundamente con los lenguajes artísticos, está contactando con una rebanada de sociedad, con una rebanada de vida, donde están todos los perfiles, las diferencias, las ideologías, los temperamentos, las diferencias orgánicas, las diferencias humanas, color de la piel, color de los ojos, nacionalidades, lenguajes diversos del planeta, espacios geográficos, perdón. Y esto nos aporta estímulos y posibilidades diferentes. Así como el arte, como en la escultura, en una pieza, en un material le agregamos o le escarbamos, de esa manera el arte actúa sobre el ser humano. En la música, ay, una disculpa, en la música, en los conjuntos instrumentales, es una representación simbólica de la sociedad. Ahí está la melodía, que es el canto del individuo, la armonía que acompaña esta melodía, el ritmo, que es el caminar colectivo o el caminar individual. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene una representación simbólica. Y así con la danza, así con la pintura, la escultura, la literatura, con el cine, porque estamos en una etapa de imágenes. Pero la imagen se acompaña siempre, también, obligatoriamente, del pensar, del sentir y de la expresión. Y aquí quiero hablar de un término que muchas veces se menciona mucho
a nivel pedagógico o a nivel escolar y que tiene un sentido muy importante y que sin embargo a veces es muy gratuito. La creatividad no es una fórmula para el aprendizaje, sino la más alta facultad del pensamiento humano. Es intercambio en las actividades que torna trascendente la conducta. La creatividad es el hombre, quien frente a lo imprevisto asume una actitud inteligente para superar las limitaciones de los medios y romper los condicionamientos culturales. Es una superación recíproca y permanente con el universo, como único modo de corresponder a la belleza de la existencia. La creatividad es una forma de vida, sino que es la única. Son palabras de José Gordillo, un gran pedagogo de arte mexicano que hizo un proyecto maravilloso en la Unidad Independencia, aquí en la Ciudad de México, por ahí los rumbos del sur de San Jerónimo. Con los niños de esa unidad habitacional, él comenzó talleres de artes plásticas, de pintura. Transgresor, rebelde, cuestionador, rompiendo esquemas. Y sus palabras, él tiene un libro que se llama Lo que el niño enseña al hombre, José Gordillo, que de verdad se los recomiendo, es de la editorial Trillas. Y él tiene todas estas reflexiones que me parecen hermosas y muy contundentes. La creatividad se da en los niños como expresión vital, pero puede extenderse a todas las etapas de la vida como actitud con tanta sencillez como profundidad, porque es la forma natural del desarrollo humano y de la educación. La creatividad es el carácter dominante de la especie humana. Los niños y las niñas inflaman la materia con un profundo y generoso mensaje humano. El hombre y el arte suceden juntos. Muchas gracias. Ahora creo que lo que continúa es una especie de diálogo, ¿verdad, Guillermina? Sí, muchas gracias, maestra Gabriela, por compartirnos sus saberes que pues ha sabido transmitir a través de todos sus años de trabajo, de hablarnos de la importancia de formar seres integrales desde la primera infancia y de cómo el niño y la niña va formando su propio interior a través de sus propias experiencias y su exploración del mundo, ¿no? La importancia que tiene el juego para reconocer y reconocer al otro, el arte y su relación con las emociones, la oralidad que atraviesa todos los lenguajes artísticos, sin duda. Y pues me quedo con esta parte de que el juego es indispensable para transitar y movernos en la vida. Y algo muy importante que mencionó fue la honestidad, ¿no? La honestidad del facilitador, ¿no? Para transmitir y relacionarse con las infancias me parece importantísimo. Y pues, sí, efectivamente, tenemos muchos saludos, maestra, muchos saludos de Alma Rosa Torres, de Agüita Aura Modi, de Areli Hernández Ballina, de B.P. Mirabel, Berenice Amaya, Estrella Luna, Fernando Sánchez, José Fausto Romero Amador, Juan Carlos Bustamante Martínez, Juan Córdoba, Carla Montiel, Kenia Robles, Malinali Optil, Miguel Pérez García, Orlando Zul, Ruth Galicia Islas, Sofi Tiro, Bernal Hoy, y pues nos están viendo de los estados de Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa, Hidalgo, Iztapalapa, Venustiano Carranza. Pues hay muchos comentarios lindos, Ruth Galicia. Muchas gracias, les abrazo a todos estos saludos, me da muchísimo gusto, gracias Guillermina por transmitirnos. Muchas gracias, maestra. Y pues tenemos muchos comentarios. Ruth Galicia dice, el tema que nos acompaña como humanidad en la formación de la subjetividad y la identidad comunitaria,
El tema es una oportunidad de expandir nuestros saberes para transitar a los haceres, que la agencia cultural desde la primera infancia sea una política de vida. ¿Qué nos puedes decir acerca de este comentario que es muy puntual? Pues me parece que eso es muy puntual y también nos posibilita la acción dentro de la coherencia, que realmente no se quede en un discurso teórico, sino que lo podamos realmente llevar como una pasión, como una forma de vivir, como una forma de captar el mundo en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones sociales. Sí, celebro lo que ella dice, por supuesto. Así es. Y Malinali Octil nos dice, en esta era digital y ahora en estos tiempos de pandemia, es tan importante darle su lugar a los niños y niñas, apapachar esa locura inocente a través del arte. Muchas gracias y felicidades a Gabriela Huesca por rescatar la esencia humana de los niños. Como decía Vigiletti, se precisan niños para amanecer. Muchas gracias. No, muchas gracias, Malinali, muchas gracias. Y Berna Ol dice, es importante la descolonización del pensamiento. Empezar con nosotros mismos para tener otra visión y otra forma de llevar a cabo las actividades en el aula. Fíjate que quisiera comentar algo sobre eso. Perdón, me lo dijiste completo. Mira, sí. El arte pues, enriquece la posibilidad de el ser y no tanto el deber ser. Frente a esto me han cuestionado, sí, maestra, pero entonces las reglas. No, sí, claro que sí. Claro que hay reglas y claro que hay valores, pero valores y reglas que nos signifiquen, que necesitamos. Y un día puede ser una y al otro día la podemos modificar y que sea otra. El deber ser, cuando hablamos y lo ponemos frente al ser, no estamos hablando de un caos, estamos hablando de la posibilidad de expresarnos completamente de manera integral en lo que somos, en lo que sentimos, en lo que creemos. Y a veces el deber ser puede ser coercitivo, represivo y cuadricula hasta el círculo. Entonces, el deber que emana de la necesidad, que nos significa, que nos humaniza, existe y es importante. Así es, maestra, muchas gracias. Y así García dice, el poeta quiere cantar y solo su voz trina. Y Gracie Marisol León Alfaro nos dice, la poesía es maravillosa y es mágica. Y aquí tenemos una pregunta de Miriam Sánchez y nos pregunta, ¿algunas lecturas que nos pueda recomendar para los jóvenes? Mira, hay muchísimo y muchas colecciones. Fondo de Cultura Económica tiene colecciones para niños desde la primera infancia y cuentos y novelas para jóvenes de muy alta calidad literaria. Realmente creo que se llama Travesías, si no me equivoco, la colección para jóvenes del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, hay muchas novelas que incluso nos marcaron a nosotros de niños, ya hace 1000 años en el Prejurásico, pero eran libros maravillosos que yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo de niña y de joven haber leído, por ejemplo, un libro que me marcó mucho, fue La cabaña del tío Tom, Huckleberry Finn, Corazón, del mundo de Anisis. Yo no me enganchaba mucho con las fábulas, no era muy de fábula porque yo no era muy de creerme mucho las moralejas. Es muy valiosa,
esta literatura, pero como gusto personal eran otras cosas que tenían más que ver con la justicia social o con las aventuras y la locura que estas cosas, ¿no? Pero creo que es muy fácil, es muy extenso, no te podría dar toda una lista en este momento, pero las editoriales importantes tienen libros que además están clasificados y dirigidos a las diferentes etapas de desarrollo. Comienza con el Fondo de Cultura y de ahí te derivas a muchas otras. Te lo recomiendo. Muchas gracias, maestra. Y pues aquí nos hacen una pregunta muy interesante. ¿Cómo propiciar espacios para el diálogo y la exploración de los diferentes registros de la oralidad con las infancias? Bueno, posibilitar, una forma de posibilitar estos espacios es formando grupos de comunidad de diálogo filosófico para niños. Esto es sumamente importante para la estructura del pensamiento, de la expresión y la reflexión profunda. Pero los espacios deben de ser espacios amables, espacios donde, bueno, quiero aclarar algo, que dado el caso, ¿verdad? La literatura no se examina. Es terrible cuando un maestro lee un cuento y luego, ¿y por qué estuvo mal? ¿Y por qué estuvo bien? ¿Y quién era el malo? ¿Y por qué era malo? No es necesario. Si hay una materia que dice lectura de comprensión, se pueden hacer algunas preguntas, pero la literatura y el arte aterriza en el ser humano donde necesita estar, donde en el espacio que lo va a cobijar a esa expresión artística. Entonces, crear estos espacios son espacios amorosos, empáticos, lúdicos, inteligentes, de diálogo, de respeto al pensamiento de los demás, de no sentirse presionado ni juzgado, sino que tengan toda la libertad en un espacio de cariño donde su palabra tiene un valor frente a los demás, de ser escuchado para aprender a escuchar. Creo que esos son los espacios, ya sean escolares, familiares, que pueden ser maravillosos o comunitarios, que posibilitan la expresión. No sé si eso responde su pregunta o iba en otro sentido. No te escucho bien. Sí, tengo el micrófono apagado, perdón. Sí, responde perfectamente la pregunta que hicieron. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué estrategias se pueden implementar para generar intercambio comunicativo enriquecedor con las infancias en diferentes contextos? Escolar, hogar, espacios culturales, espacios virtuales, etcétera. Pues, mira, un provocador es el libro, son los cuentos. Sin examinar y sin moralizar, narrar una historia y que los niños digan lo que piensan, lo que sienten de esa historia, que hagan un dibujo sobre esa historia, que a lo mejor le cambien el principio a la historia o le cambien el final, que puedan crear personajes de esa historia y que canten, porque la literatura se canta, se actúa, se cuenta, se baila, se pinta. Es un espacio maravilloso para generar estas interacciones. En la casa está lindo leer un libro, leer entre varios, crear personajes, jugar con las voces, jugar con los agudos y con los graves, y jugar con las palabras dichas en secreto, y con las velocidades, a cámara lenta, a cámara rápida, y todo este juego con la palabra, con la literatura, y llevarlo a otros lenguajes artísticos, crea momentos maravillosos de interacción, creativos, lúdicos, divertidos y muy intensos. Porque debemos, yo creo ya dentro de la educación por el arte, nosotros sostenemos y
defendemos la interdisciplina artística. Ya en esta época y en los lenguajes contemporáneos, las fronteras entre un lenguaje artístico y otro están difuminadas. Ya se rompieron las fronteras. Un lenguaje va sobre el otro y otro deriva en el que sigue y el otro y regresa, y es un ir y venir del movimiento a la voz, del canto a la pintura, de la pintura a tirarse en el suelo, a dibujar con el cuerpo en una danza. Es infinito. Y esa es la maravilla también del arte contemporáneo. Y quiero decir algo que es muy importante también, que hacen los niños, que es una esencia de la infancia que también podría ser nuestra y que también es una base del arte contemporáneo. Poner objetos o elementos que no tienen sentido, pero que al juntarnos cobran sentido. Esto es una maravilla del niño creando arte contemporáneo a partir de los objetos y dándole vida a estos objetos que quizás una cafetera es una cafetera, pero el niño lo puede convertir en la abuelita. Y eso es también básico dentro de la creación artística. Así es. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Reina Calva Gómez nos pregunta, ¿cómo hacer llegar esta información a los padres de familia como primer núcleo social donde el niño aprende y emite sus primeras formas de comunicación? Bueno, eso sí es un trabajo formativo. Es un trabajo formativo que tendría que ser desde las escuelas que forman maestros, que tengan este criterio, que a su vez interactúan con niños, que a su vez interactúan con los colectivos de padres de familia. Es un proceso formativo que sí requiere de una estructura bien conformada, sumamente humanista, para llegar a las necesidades y a dar respuestas a todas estas inquietudes en todos los ámbitos. Hay infinidad de talleres formativos de educación, pero yo tuve la fortuna de trabajar en las normales de este país, desde Tijuana hasta Tapachula. No sé cuántas normales y no sé cuántos talleres y no sé cuántos alumnos. Y yo tengo una enorme fe en los maestros y maestras, pero no tienen primero la conceptualización que estamos manejando en este momento, que estamos expresando en este momento. No han tenido la oportunidad de obtenerla y como inquietud personal también es muy difícil por sus historias personales y también por un proceso de manipulación, de estructuras gubernamentales, de enajenación para que el maestro vaya de aquí a acá, siga esta fórmula y no se cuestione nada. Y sobre eso, pobre que el maestro se cuestione, porque entonces llega la inspectora que cuestiona al maestro y entonces a la inspectora llega la coordinación que coordina a la inspectora y al maestro. Y entonces todo se resume en evaluaciones, puntitos, rayitas, el sí y el no, opciones múltiples. Y yo la verdad que sí me siento pues provocadora en la educación por el arte cuando tengo esos alumnos y alumnos normalistas. Yo les digo, miren, ustedes llénenle a la autoridad todos los puntitos, pero su complicidad es en las aulas y es con los niños y las niñas, con los seres humanos. Y no los perjudiquen por poner un numerito o un puntito que no indica nada, sino que la evaluación es una mirada de conocimiento profundo de ese niño y de esa niña para crear verdaderos escritos y narrativas paisajistas sobre ese niño y niña, adentrándonos con cariño en lo que hemos percibido de su proceso de crecimiento. Esa es la única evaluación válida. Si no, las demás, en mi punto de vista, no sirve para nada. A menos de que haya una investigación científica que sí tenga puntos importantes
para abordar ciertas áreas y que necesite ciertos resultados para llegar a conclusiones en un proceso o método de investigación. Lo cual no es el caso de las evaluaciones cotidianas en las escuelas, ¿eh? Y justamente con lo que estás diciendo y continuando con la pregunta que te hicieron anteriormente, la importancia del juego. ¿Cómo crear conciencia en ellos? Se refiere a los padres, a los facilitadores, a los docentes, a los formadores, sobre la importancia del juego. La única manera de crear esta conciencia es que se permitan jugar. Que recuerden sus infancias, que recuerden sus adolescencias, que recuerden su juguete favorito, el árbol en el que se subían, que hagan un diccionario de esas palabras que les significan de la infancia, que los hacen llorar, aquello donde está la nostalgia, el recuerdo, lo que extrañamos. Y para empezar, también una enorme sencillez humana, y no ser autoritarios, ni creer que nuestra palabra es la primera y la última, que lo sabemos todo, por lo cual no es verdad, que tenemos más que aprender de los niños y las niñas que ellos de nosotros, y que con esa humildad nos acerquemos. Y si un niño me dice, no me gustó cómo te peinaste, oye, ay, de veras, a ver cómo te gustaría, y no ser susceptibles, no caer en susceptibilidades y juicios, ni diagnósticos gratuitos que de veras estigmatizan y condenan la vida de los niños y las niñas. Para aprender con H intermedia y sin ella, primero hay que desaprender con H intermedia y sin ella. Así es. Y la importancia de escuchar y observar a los infantes, ¿no? Con humildad, con respeto. A las infancias, sí, claro, con respeto. Y bueno, aquí Jess Pérez nos dice, buenos días, qué importante es el juego, estábamos hablando del juego, para el desarrollo psicoemocional del menor. Creo que si desde esta etapa se le va motivando hacia el arte, será un adulto que se apegará hacia la cultura. Así es. Y aquí Luz María Cruz nos pregunta, ¿a qué se refiere con textos de alta literatura? Bueno, textos, mira, hay muchos textos, igual que hay comida chatarra, también hay libros chatarra, obras de teatro chatarra y música chatarra. También existe. ¿Por qué existe? Porque han sido hechos y elaborados con un sentido y una ambición económica. Hay muchísimos libros en el mercado de por qué el niño se chupa el dedo, o cómo quitarle el dedo al niño de la boca, o el libro de la ansiedad, el libro de la buena costumbre, el libro que no están ni basados en una cuestión científica, o que tengan que ver con la salud, o con la buena alimentación, sino que dan fórmulas superficiales a los padres de familia, y por lo mismo son engañosos, porque mienten. Y muchas veces el papá o la mamá o los maestros y maestras, basados en estos libros superficiales de fórmulas facilistas, le hacen mucho daño a los niños. Los reprimen, los castigan, los regañan, basados en estos libros. La literatura de alta calidad significa una expresión honesta, con todos los recursos de la lengua en todos los sentidos. Y un escritor que se conmueva con algo y que realmente le signifique y lo transmita en forma de cuento, de ficción, de realidad, de poesía, ya está creando una obra de arte que tiene un equilibrio, que tiene una calidad estructural y que tiene un contenido bien elaborado y bien transmitido. Entonces, les digo, hay libros chatarra y se venden en todos lados, ¿eh? Y como comida chatarra, como música chatarra,
que música chatarra que ni siquiera tiene que tener un rigor musical o un entendimiento de la música o de la poética para hacer una canción, y que se van con vulgaridades chatas o con onomatopeyas o con estribillos reggaetoneros para venderlo. Pero ¿qué pasa con esas estructuras de esto creado no pensante para que ese sea el público que consuma estos productos de baja calidad que son por demás dañinos? Cuando nosotros, hay mucha música de calidad de todos los géneros. La música tradicional, el folclore, la música ritual, la música de concierto, el jazz, el rock, los corales, los pequeños ensambles, las fusiones. México tiene una riqueza cultural, musical, de danza, de versos, a nivel del folclore, de las pequeñas comunidades. Tienen maravillas que muchas veces son discriminadas a favor de canciones o de piezas musicales comerciales. ¿Quién favorece la compra de estos productos chatarra? La publicidad. Los niños saben perfectamente los logotipos de toda la comida chatarra y de los lugares chatarra. El niño sabe. El niño, sin haber aprendido a leer Coca-Cola, sabe que eso es la Coca-Cola. Lo identifica, porque el niño y la niña, en su proceso de oralidad, lee las imágenes y las puede interpretar, así como las puede modificar. También las interioriza. Entonces, la publicidad, la radio, los medios de comunicación que reciben dinero para que entonces anuncien sus productos, son los que venden todas estas cosas. Y todos los que repiten en una estación de radio 100 veces la misma canción, pues la gente la va a adquirir y la va a incorporar y le va a gustar y le va a bailar. Y puede ser también fresco y auténtico por parte del consumidor, pero es que no conoce otras cosas, porque no ha tenido las opciones. Sí, por supuesto. Si damos las opciones, siempre, siempre, yo tengo la fe en que los niños, las niñas y el ser humano, si tienen opciones, se acercan a aquello que nos hace bien. Justamente a eso iba, a ofrecerles un abanico de posibilidades para que puedan tener pues pensamiento crítico, criterio propio de escoger y decidir hacia dónde se encaminan. Jesús Paredes nos pregunta, combinado con nuestro contexto actual, tecnología y contingencia, ¿cree usted que estamos cerca de una revolución educativa a través del arte? Ojalá, ojalá que realmente una situación límite planetaria como la que estamos viviendo nos acercara al arte. Ojalá así fuera. Pero también son iniciativas, proyectos que se deben de realizar. Ojalá así fuera, porque las nuevas tecnologías son extraordinarias. Nos permiten ahorita estar aquí juntos y dialogar. Maravilloso, porque nos significan. Ya si hablamos y volvemos otra vez a la enajenación y los productos chatarras, sí, también las nuevas tecnologías lo tienen. Pero las nuevas tecnologías en la música, creando otras atmósferas musicales, en el teatro, en la creación de imágenes, en la interacción de los actores con las imágenes, no solamente a nivel decorativo o de escenográfico, sino de interacción con las imágenes de multimedia, por ejemplo, es una maravilla. Eso sería extraordinario, pero ese es un proceso que nos obliga a educadores, artistas, a todos ser cómplices de una lucha como esta. Y de recibir no solamente los apoyos necesarios que sí se requieren, sino también la iniciativa y el nivel de compromiso de interactuar de esta manera con los demás. Muchas gracias. Y pues tenemos más saludos. Alejandro Barajas,
Amé Villa, Anita Álvarez, Asi García, Grace McKay, Gracie Marisol León Alfaro, Jesús Alcón, Marta Soriano, Miriam Sánchez, Sandra Ríos Agüero, Jesús Alcón, ya lo había dicho, Areli Hernández Ballina, Rosa Laureana Barragán y Alba Solentíname. Y nos dicen unos comentarios: la poesía es maravillosa, es mágica, qué bellas aportaciones para mí como mediadora de salas de lectura. Saludos desde la comarca lagunera, nos están viendo desde la comarca lagunera. Muchos saludos para allá. Muchas La gracias. creatividad como forma de vida, excelente, maravillosa la ponencia, interesante charla y cuánta sensibilidad en cada palabra. Muchos saludos. Muchísimas gracias. También nos dicen, muy agradable la conferencia y muy bien explicada, felicidades. También te felicitan a la maestra Gabriela por su excelente conferencia. Saludos desde Baja California Sur. Muchas gracias. Sobre la importancia de acompañar el proceso creativo de cada persona. Me sorprende que hoy en nuestro entorno educativo alejan a los niños de su poder creativo. Dejan fuera el disfrute de lecturas interesantes y variadas, dejan fuera el proceso para desarrollar habilidades artísticas. Jugar con la palabra, dibujarla. También dibujar la música, aunque no tenga letra. Se requiere sensibilizar a la familia y a veces damos más importancia a lo académico. Así es. Qué importante es esto. Pero además lo académico no debe de estar peleado de los lenguajes artísticos, porque lo académico, lo científico, también puede ir de la mano relacionado con los lenguajes artísticos. La cosa es lograr en un salón de clases un verdadero ritual en una clase de matemáticas, relacionándolo con los lenguajes artísticos y con una experiencia estética, donde eso va a trascender porque nos moviliza, porque nos toca, porque nos significa, porque nos conmueve, porque nos divierte, porque nos sacamos la carcajada o la lagrimita del puro gusto o la lagrimita por una historia triste. Pero todo eso se puede combinar de una manera maravillosa con lo académico. No hay por qué separar con esa línea tan tajante una cosa de la otra. Pero mucho tiene que ver la exigencia de las autoridades en esa evaluación. Miren, hay palabras de una inspectora hace años de la Secretaría de Educación Pública. Mire, maestra, yo fui a dar un taller. Quiero que le dé mucha atención a esta maestra porque es la que más control de grupo tiene. Eso me hizo un ruido espantoso. ¿Qué significa control de grupo? Que no hablen, que estén sentados como estatuas, que no murmuren, que no se rían, que no... Eso es así como un requisito para ser un buen maestro. El buen control de grupo. Suena espantoso. O los cantos y juegos donde hay una canción para cruzar las manitas y no amarrados, pues, que es la imagen, porque un niño puede sentir que está amarrado, o como los pobres elefantes de circo, unos tras otros, y hay una canción peor, que es la que pone un cierrecito en la boquita para que no hablen. Imagínate lo que significa eso, es una tortura, es coser un cierre en la boca. Bueno, esas son situaciones que existen, todavía existen a nivel nacional, en muchísimos ámbitos, en muchísimas escuelas, porque no hay un trabajo constante que tenga que ver con una sensibilización y que tengan talleres de vivencia, reflexión y conceptualización. Cuando los maestros y maestras pasan por estos talleres, yo tengo fe porque algo se revela, descubren algo que no habían descubierto. Y eso es, pues ese es un nivel también de compromiso de los que pensamos de esta manera, como pensamos.
¿no? En transmitir todo esto que es para el bien de los niños y de las niñas, para el bien de nosotros como adultos. Totalmente relacionado con lo que acabas de comentar y reflexionar, nos preguntan cómo concientizar a los profesores acerca de moderar el exceso de trabajo académico para que los niños tengan tiempo para el juego y a través de este promover la creatividad y el espacio de expresión de esta. Eso te digo, es una cuestión de autoridades y formativas. No hay peor cosa que decirle a un niño, oye, deja de estar jugando porque es el momento de trabajar. Eso es una aberración, porque un trabajo bien jugado es algo que se aprende placenteramente y no se olvida. Entonces ya si tenemos ese concepto desde el principio de que no estés jugando y de que juego significa distracción, significa mal comportamiento. Si ese es el concepto que el maestro tiene, bueno, pues va a seguir haciendo daño. ¿Cómo? Hay que interactuar directamente con ellos. Se tienen que hacer talleres por todos lados de concientización y vivenciales, porque no es, hay muchísimos talleres, pero hay mucha teorización que no te llega si no vives la experiencia. Lo importante es vivir la experiencia, que realices tu propia reflexión y la conceptualización salga de ti, basada en la vivencia. No porque te lo dijeron en este taller una cosa y en el otro la otra. Son talleres donde de veras, yo he tenido la experiencia con muchos de mis maestros, se desconectan porque son talleres pasivos. Solamente información, información, información. No existe el concepto de la escuela activa. Y la Escuela de Educación por el Arte forma parte de la escuela activa, que significa autoeducarse, autodisciplinarse en el placer, en el conocimiento, en la inquietud de la búsqueda. Tenemos otra pregunta de Adriana Díaz, que nos pregunta, ¿qué papel considera que tienen las bibliotecas públicas como espacios de expresión y exploración del arte con la infancia? Yo creo que son muy importantes. Yo por aquí tengo una ponencia que yo di en un encuentro de bibliotecas, donde las bibliotecas tienen que ser una ludoteca, donde el niño interactúe con los libros de otra manera. Es muy difícil los niños y niñas en el silencio, pero sí en la autodisciplina del placer. Yo creo que los monitores de bibliotecas deben de ser narradores, amorosos, empáticos, que dialoguen con los niños y las niñas, que el libro pueda ser como un objeto de arte objeto. El libro puede estar como almohada cariñosa, puede estar acariciándome el cuerpo y además adentro está lleno de magia, de misterios y de muchos mundos. Si los promotores de las salas de lectura, yo estuve trabajando en algunas salas de lectura y realmente el promotor debe de ser liviano, alegre, feliz, juguetón, interactuar con los niños, el que sabe leer, el que no sabe leer, crear talleres permanentes, llevar, si está leyendo algo, pero ya se cansó por su periodo de concentración, porque también hay que tener un fuerte conocimiento de las etapas de desarrollo de los niños. Bueno, tu periodo de concentración es de este cuento de aquí a acá. Bueno, vente para acá. Vamos a jugar con estos materiales de madera y luego regresamos a la segunda parte del libro. No sé, es como ser cotidianas, ser relajadas, felices. ¿Y qué es lo que te inyecta esa felicidad? Se llama pasión. Pasión por lo que haces. Entonces sí te significa. Entonces sí te entregas completa porque te causa placer lo que haces. No vas contra el tiempo, no estás porque te pagan, no vas porque sientes un enorme placer.
Y esa es la pasión, la educación por el arte. Si no es una pasión, no es, Guillermina, créemelo, no es. Sí, lo sé. El disfrute es importantísimo y fundamental para hacer lo que uno hace, ¿no? Y hacerlo, pues, como tú mencionabas hace un momento, con total honestidad. Y pues tenemos los últimos saludos de Ángeles Reyes, Loira, Brisa Rascón, Irene Crote, Luz del Carmen Espejo, María de la Luz Posada, Marisol Salinas Sandoval, Mayé Salezzi, Miguel Ángel Ríos, Nancy Ponce, Pedro Campo Abarca, Finn Apple, Cia y Roberto Mendoza. Algunos tienen nombres muy complicados, pero bueno, los saludamos a todos y nos da muchísimo gusto que nos estén viendo, sintonizando, escuchando a través de sus pantallas. Enorme saludo, claro. Muchísimas gracias, Gracias. Gabriela, por compartir con nosotros todas tus experiencias, todas tus vivencias, todas las aportaciones que nos haces y que les haces llegar a todos los que nos sintonizan a través de la virtualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y ser nuestra primera conferencista de este arranque, de este encuentro de la mate y el sensontle. Te agradezco muchísimo en nombre de todos nosotros, de la coordinación. Muchas gracias a la coordinación, a todo este equipo que ha hecho posible estos encuentros. Muchísimas gracias por la invitación. Me voy muy contenta, les abrazo, cuídense mucho. ¿Con algo que quieras concluir, cerrar esta conferencia? Pues yo creo que lo más importante en un momento como este es tratar de comprender y también de reflexionar nuestra forma de vivir antes de la pandemia, durante y cómo será posterior. Porque sí hay muchas reflexiones alrededor de la forma de vida, de lo que tiene más importancia, de lo que uno puede priorizar, de lo que nos significa y de lo que nos vamos a llevar en nuestra vida. Y creo que es un momento de reflexión maravilloso, que así como la pandemia hace estragos, también nos da oportunidad de tomar otras decisiones y de comprender también la condición humana, de comprendernos, de querernos, de cuidarnos. Yo creo que eso. Muchísimas gracias, Gabriela, y a todos los que nos están mirando, escuchando. Los invitamos a la 1:00 p.m. a que nos acompañen con nuestra primera mesa de diálogo, la herencia de los saberes a través de la oralidad. Por esta misma vía, Facebook Alas y Raíces MX, nos pueden sintonizar para que nos acompañen en este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.